Buenas tardes. Es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias para acompañar al profesor Miguel Hernández en la presentación de su nuevo libro Juguetes escénicos para divulgar la ciencia, volumen 1. Sí, volumen 1. O sea que ya saben que pronto aparecerá el volumen 2 y quizás, quién sabe, alguno más. Estuve en esta casa en abril de 2024 con motivo de la publicación del anterior libro de Miguel, Caer no es tan grave, juguete escénico en 4 cuadros. En aquella intervención centré mi alegato en la figura del autor. Como comprenderán, hoy no voy a hacer lo mismo. Primero porque no quiero ser repetitivo y segundo porque Miguel, desde hace ya algún tiempo, estaremos de acuerdo que no necesita presentación. Me limitaré a comentar algunos aspectos del contexto en el que surge la publicación y las principales sensaciones que ha dejado en mí su lectura. Si al terminar de escucharme sintieran ustedes algo más de curiosidad por conocer el libro, se habrán cumplido mis expectativas. La pérdida del valor del viejo ideal ilustrado que ponía a la cultura como palanca garante de progreso y libertad ha dado paso a un creciente desprestigio de la ciencia frente a las voces cada vez más empoderadas de terraplanistas, negacionistas, antivacunas, creacionistas o curanderos ad hoc. Hoy, buena parte de la población no selecciona las fuentes de información y no duda en dar más valor a las creencias que a las teorías contrastadas a la hora de construir sus opiniones. Recientemente, una profesional de la medicina me contaba que cada vez son más frecuentes los casos de pacientes autodiagnosticados, quién sabe bajo qué prescripciones, que llegan a la consulta, paradójicamente, con el remedio terapéutico que en principio deberían ir a buscar allí. Pero ¿qué vamos a decir de la ciudadanía de a pie cuando políticos tan poderosos como analfabetos no dudan en despreciar e ignorar la opinión de prestigiosos centros de investigación científica para aconsejar a la población sobre el uso de medicamentos? La divulgación científica ha sido menospreciada durante demasiado tiempo en nuestro país. Hubo una época en la que se promocionaba la idea, sobre todo en el ámbito universitario, de que divulgar era para aquellos o aquellas que no valían para investigar. Un antiguo catedrático de la universidad, y por cierto, magnífico divulgador, me dijo un día en una conversación sobre este mismo asunto, cito: fíjate, Miguel Ángel, como el propio lenguaje nos delata, hablamos de carga docente para referirnos a las horas de clase de un profesor. Fin de la cita. Afortunadamente, la situación hoy en día es distinta y no existe un instituto o departamento de investigación, por muy puntero que sea, que no disponga de una sección de divulgación. Actualmente se asume de forma generalizada que hacer llegar la ciencia a todos los sectores de la sociedad es una tarea obligada y necesaria. Sin embargo, no es un trabajo sencillo. La divulgación científica no está al alcance de cualquiera. A mi juicio, se requieren al menos 2 cualidades fundamentales. La primera, un conocimiento profundo y exhaustivo de la materia de la que se habla, lo que permite un dominio total y absoluto del escenario preciso para cada auditorio. La segunda, una habilidad para seducir a un público profano, no especializado, desde el rigor, sin caer en el discurso mágico y fantasioso de voceros pseudocientíficos de diseño. Miguel reúne de sobra esas 2 capacidades. Después de su experiencia en Caer no es tan grave, juguete escénico en 4 cuadros, el autor repite formato
y nos presenta hoy Juguetes escénicos para divulgar la ciencia, volumen 1. Con este nuevo libro se adentra en otros aspectos de la física, la ciencia por excelencia, como le gusta decir a él. La Fundación Canario Rotava de Historia de la Ciencia lleva más de 30 años promocionando y divulgando los estudios relacionados con la historia de la ciencia. Esa materia que no termina de instaurarse en nuestros centros educativos como puente entre todas las áreas de conocimiento, gracias a su interdisciplinariedad. Miguel, cofundador de Fundoro, no ha dejado nunca de trabajar en ese objetivo. Este libro es una muestra más de ello. La publicación en su conjunto es una excelente lección de historia de la ciencia. Al mismo tiempo, constituye una magnífica puerta abierta para aquellas personas que no se hayan atrevido aún a intimar con la física, y también para las que nunca se hayan preguntado por los métodos de estudio de la naturaleza. El lector o la lectora se sentirán partícipes de una gran obra de teatro por la que desfilan personajes relevantes que significan polémicas o conflictos que en la mayoría de los casos se resuelven a lo que llamamos sentido común, que como verán en el libro suele conducir a falsas conclusiones. ¿Será posible que un cuerpo siga en movimiento sin que actúe permanentemente una fuerza sobre él? Resulta creíble que la caída al vacío de un objeto desde lo alto del Belén y la circunnavegación de un satélite artificial alrededor de la Tierra obedezcan a una misma causa. ¿Cuál es la razón de que no notemos el movimiento de la Tierra si vivimos trepados en ella? ¿Qué factores hicieron más sencillo explicar el movimiento de los planetas colocando al Sol en el centro del universo en lugar de la Tierra? ¿A qué se debe que los astronautas floten cuando están en la estación orbital? Estas son algunas de las preguntas que puede provocar la lectura de este libro, o lo que es lo mismo, la asistencia a esta obra de teatro que nos propone Miguel. Les animo a que emprendan esta aventura. En este tiempo de tiranía de tablets y pantallas, los libros parecen recobrar algo del papel que nunca debieron perder en los centros de enseñanza. Desde mi humilde observatorio de profesor jubilado, me atrevo a sugerir a profesoras y profesores que integren la obra Juguetes escénicos para divulgar la ciencia en sus áreas de conocimiento. Al hacerlo, estarán dando al alumnado una herramienta maravillosa para acercarse a problemas complejos de una manera amena y simple, pero al mismo tiempo rigurosa. Quiero agradecer a todo el equipo actual de Fundoro, encabezado por su director Antonio Hernández García, que haya seguido apostando por la edición de libros como este, con los que se ahonda en el cumplimiento del fin fundacional, que no es otro que la promoción y difusión de los estudios relacionados con la historia de la ciencia. Y con ello, continuar trabajando en la ardua tarea de acercar esta disciplina a toda la ciudadanía. Por supuesto, gracias también a las personas que dirigen este Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias por hacer posible esta presentación. Y a ustedes, amigas, amigos, adelante, déjense llevar y disfruten de la función. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, yo vengo en representación, en realidad Miguel Ángel ya ha hecho una pequeña presentación de Fundoro con respecto a Miguel Hernández, pero yo vengo en representación de Fundoro, me llamo Benjamín, y vengo en representación, como decía, de la Fundación Canario Rotava de Historia de la Ciencia, como coordinador del Departamento de Didáctica y Divulgación, ¿vale? Y simplemente quería dar unas palabras, hacer unas palabras de agradecimiento, en primer lugar a Miguel Hernández, que como dijo Miguel Ángel, fue un miembro fundador de nuestra entidad, ha estado vinculado a la misma desde sus inicios, y queremos darle las gracias por seguir colaborando con Fundoro y contribuir a materializar proyectos tan necesarios para la divulgación de la ciencia como estos juguetes escénicos que hoy nos presentan. Agradecer también al Instituto, que también ya lo dijo Miguel Ángel, al Instituto de Estudios
prehispánico, el habernos abierto una vez más las puertas. Muchas gracias a todos por estar aquí y espero que disfruten de esta presentación. ¿Vale? Bueno, antes que nada, buenas tardes, noches. Quiero agradecerle nuevamente a Miguel Ángel la magnífica presentación. Ya va por la tercera, si no me equivoco, y todas ellas son distintas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Voy a dedicar un cierto tiempo, espero que no demasiado, a darles una panorámica de lo que he pretendido con el libro y de lo que se dice en el libro, y a animarlos a que lo compren, claro, y lo lean. Bien. Me voy a poner de pie y yo creo que voy a hablar sin... Se me escucha sin micrófono, ¿no? Bien. Bueno, esta primera diapositiva puede resultar disuasoria para comprar el libro. Si uno la ve y ve esos símbolos que ahí aparecen, dice, ¡puf! Cualquiera compra este libro, no voy a entender ni papa, y por lo tanto, pues nada, pasamos de él. Bien, en el libro no aparecen estas fórmulas, ni muchísimo menos, pero sí me ha parecido interesante colocarlas para contextualizar de lo que en el libro habla. Bien, esto que ahí aparece es la síntesis del conocimiento de la física a comienzos del siglo XX. Es lo que se suele llamar la física clásica. La física prácticamente de los fenómenos con los que estamos en contacto habitual. Bien, por un lado hay una gran unificación de una parte de la física que es en concreto la mecánica. Las leyes de la mecánica de Newton y la ley de la gravitación universal. Son, digamos, esto que aparece en el lado izquierdo de la diapositiva. Son las famosas leyes de Newton, la ley de la inercia, la segunda ley de Newton, que esta es, sí, muy conocida, porque es una de las fórmulas más famosas de la física, F igual a m por a. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. Y además, pues aparece la ley de gravitación universal, que en su momento unificó la física de lo que sucede en nuestras proximidades, la física de lo que sucede en la Tierra y la física de lo que sucede en los cielos, de forma que las leyes que rigen aquí son las mismas que rigen en todo el universo. Y ahí aparece la famosa ley de Newton, que es la responsable de los movimientos de los planetas en torno al Sol, de la estructura de las galaxias, en fin, de todo la dinámica del universo, vamos a llamarlo así. Y, digamos, en esta parte derecha aparecen lo que se conocen como las ecuaciones de Maxwell. En estas ecuaciones, que tienen una forma, digamos, muy sintética y muy extraña, lo que se hace es sintetizar mediante esas leyes el comportamiento de la electricidad y el magnetismo. Todos los fenómenos eléctricos, es decir, los que tienen que ver con las cargas, sus acciones o las cargas de movimiento y sus acciones, y todo lo que tiene que ver con el magnetismo, es decir, el comportamiento de los imanes, de los electroimanes, etc. Todo ese conjunto de fenómenos se rigen por este conjunto de leyes, que ponen de manifiesto que la electricidad y el magnetismo no son dos cosas o dos fenómenos separados, sino que están interrelacionados. Es decir, las cargas eléctricas producen fenómenos magnéticos cuando
están moviéndose como corrientes eléctricas y la variación de los campos magnéticos genera campos eléctricos. Y todo eso está interconectado, de tal manera que operando sobre estas leyes se obtienen lo que se llaman las ecuaciones de ondas para el campo eléctrico y el campo magnético. Es decir, se pone de manifiesto un fenómeno que en principio es notabilísimo, y es que todo lo asociado también con la luz y por lo tanto con la óptica está relacionado también con la electricidad y el magnetismo. De forma que todo este conjunto de leyes, las de la mecánica y las del electromagnetismo, daban cuenta prácticamente de todos los fenómenos que se conocían a finales del siglo XIX. Este es el contexto. Los personajes fundamentales en estas unificaciones son, como todos ustedes seguramente saben, Isaac Newton, que vivió durante el siglo XVII y principios del XVIII, y James Clerk Maxwell, que vivió durante el siglo XIX. Vivió bastante joven. Estos son los dos personajes fundamentales que consiguieron esas dos grandes unificaciones. Bien, y ahora hablamos de mi libro. Bueno, en ese libro, digamos, aparece un índice, y como ven en este índice, yo he remarcado ahí los epígrafes con unos recuadros de dos colores, unos en rojo y otros en azul. Bueno, la razón es la siguiente. Todo lo que aparece en rojo es un juguete escénico, es decir, una representación de tipo teatral en la que se habla de distintas partes de esa física clásica a la que antes me referí. Y lo que está recuadrado en azul es como una especie de ayuda, es decir, una extensión del contexto que antes les he dado. Ahí se habla, por ejemplo, del tránsito desde el cosmos cerrado, o se habla del cosmos cerrado y de la física de los lugares naturales. Esta es la visión que se tenía en la antigüedad sobre cómo era el universo. En ese universo la Tierra estaba en el centro, el Sol orbitaba alrededor de la Tierra, era el famoso modelo geocéntrico de Aristóteles, etc. Luego se habla de un cosmos cerrado a un universo abierto y se describe la transición desde esa idea de Aristóteles a la visión de Copérnico. Copérnico lo que hizo fue echar a caminar a la Tierra y en consecuencia provocó una verdadera revolución. Es lo que se suele llamar, cuando se quiere hablar de que algo ha cambiado drásticamente, se cita la palabra, se ha producido una revolución copernicana, se ha producido un giro copernicano, porque efectivamente pasar de una Tierra inmóvil a una Tierra móvil, eso es, digamos, algo de una potencia considerable. Además, cada una de estas visiones del mundo tenía su física, y desde el momento en que Copérnico echó a andar la Tierra, pues la física que regía hasta entonces hubo que modificarse. Hubo que convencer a la gente de que, aunque la Tierra se está moviendo y moviéndose velozmente, no notamos el movimiento. Esto es un principio enormemente importante que se llama principio de relatividad. O sea que en realidad, cuando se habla de relatividad siempre se piensa en Einstein, pero digamos de relatividad habló también Galileo en su momento, para explicar justamente por qué estando en la Tierra móvil no somos capaces de detectar que no somos. Bien, entonces hay una serie de epígrafes ahí donde lo que se hace es, digamos, contextualizar con más detalle aspectos de la física que se desarrollan en
los otros, lo que ahí aparece en rojo. Bien, entonces la idea normalmente de estos juguetes es básicamente la siguiente, o sea, la estructura es más o menos la siguiente. En la obra aparece un narrador, que es una especie de profesor, y un conjunto de alumnos. Y entonces el profesor les propone a los alumnos algunos problemas y como consecuencia de esos problemas, pues digamos, hace un viaje a lo largo de la historia y van apareciendo los personajes que se relacionan con ese asunto. Esta es la estructura de cada uno de esos juguetes escénicos, básicamente. Bien, entonces en el primero de esos juguetes escénicos, que se llama Fuerza y Movimiento, digamos, el problema que se plantea es algo tan sencillo como esto. Es más, hay más cosas, pero yo por simplificar. Digamos, si uno tiene un objeto en la mano y lo arroja hacia arriba, pues digamos, uno puede preguntarle al auditorio, y eso es lo que se hace en la obra teatral, digamos, ¿cuáles crees que son las fuerzas que actúan sobre ese objeto que está ascendiendo? Bueno, pues normalmente, digamos, la respuesta suele tener que ver con esta hoja que aquí aparece, en la que hay un objeto en distintas situaciones y están dibujadas las fuerzas que, por sentido común, suelen dibujar básicamente la mayor parte de los alumnos y la mayor parte de las personas que no tienen relación con la física y a las que se le propone. Entonces, la idea de ese juguete escénico es pasar desde esta visión que en el fondo implica sencillamente esta idea de que todo movimiento exige un motor, es decir, si yo tiro este objeto hacia arriba, digamos, cuando el objeto está ascendiendo, las fuerzas que actúan serían, dentro de este esquema, una hacia arriba, la que lo impulsa hacia arriba, y otra que sería el peso. Esta es la idea de sentido común. Entonces, de lo que se trata en ese juguete escénico es de convencer al auditorio, y a los alumnos por descontado, de que en realidad esa idea es falsa y que puede existir movimiento sin que exista ninguna fuerza. Es decir, que la fuerza no está asociada al movimiento, sino que está asociado al cambio de movimiento. Precisamente por eso, la segunda ley de Newton dice F igual a m por a. Es decir, la fuerza y la aceleración están relacionadas. Si hay fuerza, hay aceleración. Y si hay aceleración, existe fuerza. Pero puede existir velocidad sin que exista fuerza. Esto es lo que se llama el principio de inercia. Bien, entonces, digamos, el contenido del primer juguete escénico es justamente el intento de mostrar cómo se pasa de una idea a la otra. Ese es el primer juguete escénico. El segundo tiene que ver con lo que se conoce como caída de grado. Y entonces aquí hay también, pues, varias ideas de sentido común que uno también, o el narrador, el profesor, propone a los alumnos. Le presenta dos objetos, una moneda y un trozo de papel, y le pregunta, ¿cuál de los dos objetos caerá antes al suelo? La respuesta automática es la moneda. Cuando ya preguntamos por las razones de por qué la moneda cae antes que el papel, pues digamos hay diversidad, ¿no? Pero hay una que domina todas las demás, y es que la moneda cae antes que el papel porque pesa más. Es decir, está interiorizada la idea de que los objetos masivos caen con mayor rapidez que los objetos menos masivos. Bueno, pues digamos que el contenido de este segundo juguete escénico es llevar a los alumnos y al público en general al convencimiento de que esa idea es errónea.
y que en realidad todos los objetos, cualquiera que sea su peso, cualquiera que sea su masa, por ejemplo, un cañón, la bala de un cañón y una pluma, esos dos objetos colocados en ausencia de aire, es decir, en ausencia de rozamiento de ningún tipo, si se dejan caer, caen los dos exactamente al mismo tiempo. Esta es, digamos, el gran descubrimiento o la gran aportación de Galileo Galilei. Este es el contenido del segundo juguete escénico. El tercer juguete escénico tiene que ver con la defensa del heliocentrismo, con lo que antes le comenté. Desde el momento que Copérnico echó a caminar a la Tierra, fue necesario desarrollar una física que explicara por qué, estando en movimiento, uno no nota el movimiento. Digamos que en la época de Galileo esto era más complejo. Ahora nosotros estamos acostumbrados a eso, aunque no lo procesemos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos en un avión y no hay turbulencia, nosotros nos levantamos con toda tranquilidad, bebemos agua, y tal. Bueno, comemos, bueno, cuando antes se ponían comida en el avión. Es decir, hacemos en el avión exactamente lo mismo que hacemos en tierra firme, comillas de tierra firme. Es decir, que nosotros estamos experimentando en el avión lo que se conoce como principio de relatividad de Galileo, y que no dice otra cosa que la siguiente: las leyes de la física, es decir, todo lo que sucede aquí, son las mismas, esté yo en reposo o esté en un sistema que se mueve con velocidad constante. Recuerden que desde el momento en que en un avión hay una turbulencia, automáticamente la notamos. Y no solo la notamos, sino que, en fin, y vamos enseguida allí a sentarnos, ponemos el cinturón, etc. Es decir, que desde el momento que hay una turbulencia, ¿y qué es una turbulencia? Pues un cambio de movimiento en el avión. Es decir, desde que el avión cambia de movimiento, automáticamente lo detectamos. Es decir, detectamos cambios de movimiento, pero no movimiento. Bien, esa es la razón de por qué no notamos el movimiento de la Tierra. Entonces, digamos que en este juguete escénico lo que se contrapone son justamente las ideas aristotélicas, etcétera, sobre el movimiento y las ideas galileanas sobre el mismo. Es un juguete escénico basado sustancialmente en uno de los diálogos de Galileo. Luego me he aventurado a dedicar otro juguete escénico a un tema como este, que es una controversia sobre cómo estudiar la naturaleza. Es decir, de qué forma se estudia la naturaleza, los fenómenos que tienen lugar en él. Y entonces, pues lo que he hecho ha sido, tomándome las mayores libertades del mundo, las que da, pues, digamos, la escritura y la imaginación, colocar en el mismo escenario a Descartes, Galileo, Bacon y Kepler. Entonces, en ese juguete escénico, digamos que se establece un diálogo animado, creo yo, entre todo este conjunto de personas, a los cuales en su momento se etiquetó como Descartes era lo que se podía llamar una abeja filosófica, Galileo, no una abeja filosófica, una araña filosófica, Galileo una abeja filosófica y Bacon una hormiga filosófica. Kepler aparece ahí porque Kepler es un personaje bastante interesante. Quizá lo podríamos en algunos aspectos relacionarlo con Descartes,
y en otros también, y en otros con Galileo. Kepler estaba obsesionado con la idea de que Dios había creado el mundo. Esto no admitía discusión. Y si había creado el mundo y el universo, lo habría creado utilizando ideas de armonía, de belleza, etc. Y en consecuencia, él pretendía encontrar en las leyes de la naturaleza esas armonías con las que Dios había construido el universo. Es decir, él pretendía descubrir o meterse en la mente de Dios, nada menos. Bien, entonces me ha parecido interesante porque, obviamente en el desarrollo de la ciencia, la religión y en concreto la idea de Dios ha jugado un papel importante, importantísimo, diría. Y en consecuencia me pareció interesante hablar sobre este asunto. Este otro juguete escénico tiene que ver con los movimientos circulares y con la física de los cielos. Bueno, y digamos también parte de una idea, y es en concreto el proponerle a los alumnos que piensen cuáles serían las fuerzas que actúan cuando una persona tiene una onda, por ejemplo, y la hace girar. ¿Qué fuerzas actúan sobre el objeto, sobre la piedra que está sujeta a la onda? Bien, entonces, esas fuerzas se dibujan, etc., y normalmente suelen ser las que aquí aparecen, ¿no? La tensión, que es la fuerza que la cuerda hace sobre el objeto. Como el objeto se está moviendo a cierto círculo, hay una fuerza tangencial, una fuerza asociada a ese movimiento tangencial, y luego, hay lo que se llama la fuerza centrífuga, esa que cuando uno gira tiende a... La sensación que uno tiene es que tiende a salir despedido hacia afuera. Bueno, esas serían las tres fuerzas que uno normalmente dibuja. Bien, se trata también en este juguete escénico de relacionar este asunto con las fuerzas que en principio tendrían que estar asociadas a esos objetos que están rotando o girando alrededor del Sol. Por ejemplo, en el sistema ya copernicano tenemos el Sol y tenemos los planetas dando vueltas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué fuerzas están actuando sobre esos planetas para que estén dando esos movimientos alrededor del Sol? Tiene que haber fuerza. Bueno, Galileo fue uno de los que abordó este asunto y salió, vamos a decirlo así, un poco por la tangente, creándose una especie de principio de inercia circular. Es decir, que en realidad los astros no necesitaban la acción de ninguna fuerza porque estaban moviéndose con ese movimiento de inercia que para Galileo era, equivocadamente, un movimiento circular, una inercia circular. Bueno, de esto se habla con más detalle en el juguete esférico en cuestión. Y cuando los planetas están girando alrededor del Sol, pues estarían moviéndose de una forma relativamente similar a la de la onda. Habría una fuerza de atracción del Sol sobre el planeta, que sería la fuerza de gravitación. Luego habría una fuerza que lo hace mover en la órbita, y luego habría una tendencia centrífuga que lo haría, largarse hacia afuera. De tal manera que la fuerza de atracción y la dirigida hacia afuera se deberían compensar para que el objeto siguiera una trayectoria circular. Bueno, sobre esto se habla, y se habla en concreto de la obtención por Newton de la ley de gravitación universal. No existe otra fuerza que la fuerza atractiva. Una fuerza similar exactamente al peso, a la fuerza que está actuando sobre nosotros ahora mismo y que nos mantiene pegados a la Tierra. De forma que la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros es exactamente idéntica, quiero decir del mismo tipo, que la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna. Solo que nosotros estamos aquí quietos y la Luna, en cambio, está ejecutando un movimiento de caída alrededor de la Tierra. Otro de los juguetes escénicos tiene que ver con este asunto y se titula así:
pesan los astronautas cuando están en la estación orbital? Entonces, si uno hace esta pregunta, digamos, se lleva bastante sorpresa, porque una de las respuestas es no, ahí están flotando y tal, pues porque no existe gravedad. ¿Verdad? Y entonces uno diría, esto, si quieres, me lo activas. Ah, sí, actívame ese. Esto es simplemente unas imágenes de la estación. Ahora bien, algo que ocurre cuando los astronautas llegan por primera vez al espacio es que suelen sentirse bastante mal durante las primeras 24 horas. Una mezcla de mareos, desorientación y, a veces, también náuseas. Y creo que mucho de esto tiene que ver con el hecho de que el sistema vestibular está un poco alterado. Todo el líquido del oído interno está en microgravedad, así que simplemente está flotando. Y el cerebro recibe estas señales contradictorias del oído en comparación con las de los ojos. Y estoy bastante seguro de que sabes que el cerebro resuelve esto después de unas 24 o 48 horas y apaga el sistema vestibular y se basa más en la información que proviene de los ojos. Y eso te ayuda porque detiene los mareos, detiene la desorientación. Ya no hay náuseas y puedes ponerte boca abajo y dar vueltas sin transporte. Esto es lo que se Tu puede cerebro es hacer. capaz de lidiar con esa situación. Bueno, quería hacer una comprobación rápida hoy y ver si puedo marearme. ¿Con qué rapidez puedo recuperarme y si me hace sentir mal? Voy a pedirle a Tim que me haga girar haciendo algo que probablemente me haría sentir bastante mal en la Tierra. Veamos qué tal. Esta podría ser la peor idea que he tenido nunca. Oh, vamos, tú puedes hacerlo mejor que eso. Vale, bueno, sí, me haré una bola y empezaré a girar. Y luego, si quieres que siga girando yo te mantengo en el eje también. Sí, en el eje, eso es genial. De hecho, es más provocativo cuando te sales del eje. Sí, punto. Ni siquiera estoy seguro de poder controlarlo. Sí, no te preocupes. Provocar está bien. Sigue así. Mucho, más rápido. Sí, vamos a ello. Eso es bueno. Ven, digamos, cosas que se pueden hacer en la estación orbital. Es decir, el astronauta está flotando, ¿no? Da vueltas ahí, etc. Y digamos, puede hacer multitud de cosas. No era Welcome to the International Space Station and welcome to the first tennis match in space. I'm here with my crew members, Ricky and Serena, and we're going to demonstrate tennis in space, and we hope you enjoy it. I got to see Testament of that. Bueno, no sé cómo quedó el partido de tenis al final, pero la idea básica es que en la nave espacial, en la estación orbital espacial, los astronautas están así, flotando. Y entonces, vuelvo a la pregunta, era, digamos, ¿por qué? ¿Qué sucede? Entonces, gran cantidad de respuestas son, bueno, porque no existe gravedad. Luego les hace ver sencillamente lo siguiente. ¿A qué altura crees que está la estación orbital sobre la superficie de la Tierra? No se sabe nada, pero está a 400 kilómetros más o menos. Entonces, ¿cómo es que la estación orbital, que está a 400 kilómetros, en la estación orbital, no existe gravedad? Si resulta que la Luna, que está muchísimo más alejada, orbita como lo hace, es decir, se mueve como lo hace, porque la Tierra la atrae gravitacionalmente. Eso no es posible, ¿no? En la estación orbital existe gravedad, pero la cuestión es, ¿y por qué diablos flotan entonces los astronautas? Bueno, pues digamos en este... ¿Qué pasó aquí?
Pásame una... Ahora, ya, espera. Bien. Intentar explicar esto es lo que, digamos, se hace en ese otro juguete escénico, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con el hecho de que en realidad los astronautas, no es que en la estación orbital no exista gravedad, sino que los astronautas en realidad están en caída libre. ¿Cómo que en caída libre? Uno tiene asociada la caída a que se cae en vertical, digamos, pero eso es así, efectivamente, la caída es en vertical cuando a uno no lo han impelido, a uno no lo han lanzado inicialmente de determinada manera. Entonces me gustaría que se fijaran en este dibujo, que es un dibujo que aparece en la obra de Newton, Principia Matemática, donde Newton, digamos, habla sobre la forma en que un objeto se coloca en órbita. Entonces imagina que existe un gran monte y desde ese monte uno lanza horizontalmente a tierra un objeto con una velocidad. Entonces uno sabe lo que sucede, ¿no? Describe una parábola y cae. Si lo tira con velocidad mayor, la parábola se hace, el alcance es mayor. Si lo va tirando con velocidades cada vez mayores, llega un momento en que el objeto, en lugar de caer a tierra, lo que hace es dar la vuelta completa alrededor de la Tierra y continuar en órbita. Es decir, lanzándolo con una velocidad adecuada, uno puede colocar un objeto en órbita. Y ese objeto, como habrán visto, es un objeto que está cayendo. Lo que pasa es que mientras cae, el horizonte o la Tierra se curva y la caída y la curvatura van parejas y en consecuencia el objeto describe un movimiento orbital alrededor de la Tierra. Es decir, que la estación orbital, que sería ese objeto, está lanzado con una velocidad que hace que describa una órbita alrededor de la Tierra y que en realidad esté cayendo. Bueno, y uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando uno está cayendo? Pues ahora uno tiene que irse de la estación orbital y meterse en un ascensor. Y entonces cuando uno está en el interior de un ascensor, digamos, uno puede experimentar distintas cuestiones de física y todas muy interesantes. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, digamos, ¿qué es eso que yo llamo peso? Pues lo que yo llamo peso en realidad no es exactamente la fuerza gravitacional con la que la Tierra me atrae, sino que lo que yo llamo peso es la sensación que yo tengo cuando estoy apoyado en el suelo. Ahora mismo que yo estoy apoyado en el suelo, si a mí me dicen, a ver, dibújame las fuerzas que actúan sobre ti, yo dibujaría el peso, ¿no?, la fuerza de atracción de la Tierra hacia abajo. ¿Y qué otra fuerza? Bueno, pues está claro, la que el suelo hace sobre mí. Y esa fuerza se suele llamar en física la normal. Y cuando yo estoy quieto, ¿cómo son las fuerzas peso y normal? La respuesta es igual, El peso es igual a la normal, tú estás quieto, vamos a meternos. Todos más o menos han experimentado ese tipo de ascensores, por la edad. Y entonces, si uno se mete en ese ascensor y arranca, la sensación que uno tiene cuando arranca es que uno está apoyado en el suelo con mayor fuerza que antes. Es decir, uno tiene la sensación como que pesa más. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa sencillamente que la normal, es decir, que la fuerza del suelo sobre mí es ahora mayor que el peso. Porque hay una aceleración hacia arriba y por lo tanto tiene que haber una fuerza total hacia arriba. Y la normal, en consecuencia, es mayor que el peso. Y mi sensación,
que me la produce la normal es que yo peso más. Bien, luego el ascensor se pone a moverse a velocidad constante y entonces automáticamente yo me siento como si estuviera en tierra firme, porque ahora, como no hay aceleración, el peso y la normal, su suma tiene que ser 0 para que no haya aceleración. Por lo tanto, cuando el ascensor se está moviendo con velocidad constante, ni lo notamos. Y eso es lo que pasa, ¿no? Ahora con los ascensores, estos que son tan suaves, ¿no? Uno dice, coño, ya llegué al piso. Bien. Última cuestión, en esos ascensores viejos otra vez. Cuando llega arriba, el ascensor frena. ¿Y entonces qué significa frenar? Frenar significa que tiene que haber una fuerza que tire de mí en contra de mi movimiento, ¿no? Yo me estoy moviendo hacia arriba y por lo tanto para que yo me pare, ¿qué tiene que haber? Una fuerza mayor, una fuerza hacia abajo. Entonces eso significa que la sensación que yo tengo cuando estoy en la parte alta es que la normal es menor que el peso. Es decir, parece como si flotara, ¿no? Esto es más acentuado cuando uno se monta en una ¿no? ¿Cómo se llama eso? Un tobogán, una montaña rusa. Cuando está en la parte alta, y luego llega abajo. Bien, entonces imaginemos que estamos en el ascensor y ahora de pronto, en ese ascensor viejo, oh desgracia, ¡clan!, se rompe la cuerda del ascensor. Entonces, si uno es físico, dice, tranquilo, vamos a imaginar que hay dos personas. Dice, tranquilo, no pasa nada, estamos en caída libre. Y efectivamente, cuando el ascensor cae, el ascensor desciende con la misma rapidez que yo y que la otra persona que está conmigo. Por lo tanto, ni él ni yo estamos apoyados en el ascensor, porque el ascensor se va separando de mí con la misma rapidez que con la que yo caigo. Significa que yo no estoy apoyado sobre el suelo del ascensor y por lo tanto la normal, que es lo que yo siento como peso, ha desaparecido. Por lo tanto, mi sensación cuando yo caigo en un ascensor con caída libre es que no peso nada. Es decir, que estoy flotando. Es decir, que puedo hacer lo que hacen los astronautas. Entonces, si hay tiempo, es decir, que el ascensor está cayendo desde un súper rascacielos, mientras cae, el que está dentro y yo podemos jugar al tenis como allí. Yo saco un bolígrafo, lo coloco aquí, y como el bolígrafo cae tan rápido como yo, se me queda delante de las narices. Entonces yo le hago ¡ting! Y hace ¡ting! Y se va para allá. El que está allí dice, hombre, ¡tan! Me lo devuelve para mí y nos ponemos a jugar ahí. Entonces, nada, doy una voltereta, puedo hacer todo lo que quiera, es decir, exactamente lo mismo que lo que hacen los astronautas en el interior de una nave espacial. El problema del ascensor ya saben cuál es, que llegue al suelo. Pero bueno, mientras está cayendo, no hay problema. Es relax. Bien, y en el último de los juguetes escénicos, lo que hacemos es proponerle a alumnos que aquí están, etc., pues un viaje por el fascinante y mágico mundo de la electricidad y el magnetismo. La electricidad, de hecho, casi apareció como un fenómeno asociado a la magia y tiene muchísimo de magia. Entonces, en ese juguete escénico se habla de multitud de experiencias, etcétera, relacionadas con la electricidad que tienen que ver con lo mágico, las descargas, ¿no? El hecho de que uno, por ejemplo, digamos, tenga un artefacto cuadradito como un transistor, le dé a un botoncito y empieza a escuchar voces. Todo esto, digamos, es pura magia. Entonces, en este último viaje o juguete escénico, lo que se propone es
un viaje por ese mundo de la electricidad y el magnetismo a través de personajes como el inventor de la pila, Volta, o Herschel, que fue el primero que observó que una corriente eléctrica mueve un imán y por lo tanto la relación entre la electricidad, que eran las corrientes eléctricas, y el magnetismo. Faraday, que descubrió incluso el fenómeno opuesto, es decir, que mediante un imán yo puedo producir corrientes eléctricas, es la base del motor, etcétera, de todo este tipo de cosas. Luego, Maxwell, del que hemos hablado, el que unificó todo este conjunto de fenómenos, y Oersted, que fue el que detectó que efectivamente los fenómenos electromagnéticos producían una onda y que esa onda tenía las mismas características que las de la luz, solo que tenía otra frecuencia. Gracias por la atención.